Decisión incidente de nulidad. Procede el despacho a resolver el incidente de nulidad propuesto por la parte correspondiente por conducto de su apoderado judicial y teniendo como fundamento la causal octava del artículo 132 del Código General del Proceso. Vamos ahora con los antecedentes o historia del proceso. Marisa Duarte, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad de partición sucesoral en contra de Didian Anjul Villamizar Valencia y Emily Alejandra Parra Villamizar, la cual fue admitida mediante auto del 3 de febrero del 2020. El 19 de mayo del 2021 se enteró y se notificó al extremo pasivo sobre la existencia de este asunto, por lo que una vez vencido el término de traslado, en decisión del 8 de septiembre del 2021, se hizo constar que esta parte procesal guardó silencio. Seguidamente, y una vez declarada la suspensión de la audiencia programada para el 18 de noviembre del 2021, en día 22 de noviembre del mismo año, el mandatario judicial de Didian Anjul Villamizar Valencia y Emilia Alejandra Parra Villamizar interpuso, entre comillas, solicitud de nulidad por indebida notificación a la demandada, argumentando que si bien su representada, entre comillas, recibió su correo electrónico notificación de la providencia calendada 8 de septiembre del 2021, en la cual se señaló el día 18 de noviembre del 2021 para llevar a cabo audiencia inicial de conformidad con el artículo 372 del Código General del Proceso, entre cierra comillas, aquella nunca le ha sido remitido, entre comillas, el auto admisorio de la demanda a su correo electrónico, ni mucho menos le llegó el escrito de la demanda, razón por la cual la misma no ha podido hasta el momento ejercer su derecho de defensa técnica ni el de su menor hija, cierra comillas, razón por la cual pide que se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia que emitió la demanda. Con ocasión de lo anterior, por auto del 19 de enero del 2022, se corrió traslado de esta solicitud a la parte demandante por el término de 3 días, quien se limitó a manifestar que, abre comillas, que las notificaciones se surtieron en debida forma tal y como lo indica el artículo 8 del decreto 806 del año 2020, como se evidencia en las pruebas allegadas a su respetado despacho, cierra comillas. Consideraciones. El artículo 132 del Código General del Proceso prevé el deber para el juez de realizar el control de legalidad una vez agotada cada etapa del proceso. Este control no es para descubrir informalidades intranscendentes y desgastar el sistema judicial retrotrayendo el proceso para corregirlas o para develar causales de nulidad ya saneadas por la complacencia o por el silencio de las partes, pues el legislador no abriga el propósito tan inalcanzable como estéril de realizar un proceso perfecto. Al contrario, sensu, el citado control está instituido para que el juez revise la actuación procesal adelantada con el fin de advertir los vicios que puedan acarrear la nulidad del proceso, para corregirlo de inmediato y evitar que la actuación avance viciada. También tiene como finalidad corregir otras irregularidades que, aunque no configuren causales de nulidad, pueden impedir la buena marcha o el destino feliz del proceso, o erosionar las garantías procesales, o estorbar la realización del derecho sustancial. En fin, el control de legalidad persigue asegurar el avance de un proceso plenamente eficaz. Perdón. Cabe anotar que conforme
El principio de especialidad: no hay defecto capaz de estructurar una nulidad sin que la ley taxativamente lo señale. Asimismo, excluye la analogía para declarar las nulidades, lo que nos indica que no es posible extenderlas a irregularidades diferentes no previstas en dicha categoría por el legislador. En el presente caso, la causal de nulidad invocada por el promotor es la establecida en el numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso, que enseña que el proceso es nulo en todo o en parte cuando, abre comillas, no se practica en legal forma la notificación del auto emisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado, cierra comillas. Sobre este tópico, valga profundizar la bilateralidad de la audiencia traducida en que toda persona tiene el derecho a controvertir los hechos y las alegaciones que se formulen en su contra. Se tiene derecho a controvertir también las decisiones judiciales, las opiniones de terceros, los dictámenes especializados, los procedimientos, las objeciones a la partición y en general toda actuación que redunde en perjuicio o aún en provecho de la parte. Audiatur ad altera pars, entre comillas, que se escuche a la parte contraria. Principio que consiste en la facultad que tiene toda persona de ser escuchada antes de ser vencida en juicio y se materializa en el discurrir procesal como garantía de imparcialidad y de alteridad, en la medida en que permite a la parte exponer al juez las razones de sus alegatos, las conclusiones de sus actuaciones, los hechos fundamento de sus objeciones y exige a éste un pronunciamiento sobre aquellas. Como lo ha recabado la doctrina y la jurisprudencia nacional, se ejercita y protege el derecho de audiencia, entre paréntesis, o de audiencias, al presentar la demanda, al correr traslado de ella, al formular recursos, al correr y descorrer traslado de ellos, al participar en la producción de la prueba cuando es el juez quien la practica, al formular los alegatos de conclusión, bien como parte del trámite de la primera o única instancia, bien como parte del recurso de apelación cuando se surte ante jueces colegiados, al controvertir un dictamen pericial, al solicitar el levantamiento de medidas cautelares, al solicitar intervenciones adhesivas, excluyentes o coadyuvantes, al citar al tercero, al poseedor, al citar al Ministerio Público, cuando lo exija la ley, al citar a las partes para concurrir a la práctica de audiencias y diligencias y en general, al permitir a la parte expresar sus opiniones antes de adoptar cualquier decisión en el proceso. Aclarado lo anterior y descendiendo al caso concreto, delanteramente advierte este juzgador la prosperidad del incidente de nulidad propuesto por la encantada Didian Anjul Villamizar Valencia. En efecto, si bien al folio 65 del consecutivo número 1 del expediente digital obra formato de, entre comillas, notificación por aviso,
remitido por la autora apoderada de la demandante al correo electrónico de la encartada anjul.samuel@hotmail.com, y que según constancia proferida por la empresa de mensajería Enviamos, fue recibido por aquella en fecha 19 de mayo del 2021, advierte este juzgador una serie de hierros que impiden tener por notificado en debida forma a Didiana Anjul Villamizar Valencia sobre este proceso. Así basta con ver que, aunque en el inciso final del documento, entre comillas, notificación por aviso aludido, se señaló que junto a esa comunicación se anexó, entre comillas, copia informal de la demanda, entra en contradicción de inmediato, porque en el apartado anterior se le dijo a Didiana Anjul Villamizar Valencia que, abre comillas, esta notificación comprende la entrega de documentos, por lo que usted dispone de 3 días para retirarlos del despacho judicial, vencidos los cuales comenzarán a contarse el respectivo término de traslado, cierra comillas. Entonces resulta abiertamente discordante que en la notificación surtida se anuncie el anexo del libelo genitor y también que estos adjuntos deben ser retirados en la sede del despacho judicial. Aunado a ello, este documento, entre comillas, notificación por aviso, presenta una serie de vicios trascendentes que sin duda alguna afectan el trámite de enteramiento, que en primera medida se observa que en la, entre comillas, la referencia del tipo de proceso, la parte tiene la carga de notificar, le informó a Didiana Anjul Villamizar Valencia que aquella se enfrentaba a un trámite, entre comillas, ejecutivo singular de mínima cuantía, cierra comillas, más no a una nulidad de partición sucesoral, que es lo que realmente se ventila en este juzgado. Asimismo, se le informó sobre la notificación del, entre comillas, mandamiento de pago de fecha 03 de febrero del 2020, cierra comillas. No obstante, nuevamente se equivoca el extremo activo en suministrar este dato, por cuanto en este proceso en ningún momento se ha proferido, entre comillas, mandamiento de pago, sobre todo porque este tipo de providencias son propios de procesos ejecutivos y no de los declarativos. Súmese que, muy a pesar que la empresa de mensajería Enviamos expidió el certificado de comunicación electrónica número 10.420.10.3715, en donde hace constar que la demandada Didiana Anjul Villamizar Valencia recibió la correspondiente notificación electrónica a su email anjul.samuel@hotmail.com en fecha 18 de mayo del 2021, no se tiene prueba que, junto a esta comunicación, efectivamente se le hubiera remitido a la demandada se le hubiera remitido demanda vía mensaje de datos, el auto admisorio adiado 3 de febrero del 2020 y el traslado de la demanda junto con sus respectivos anexos, por cuanto lo único que emana del certificado en mención es que a la comunicación se le adjuntó el archivo denominado, entre comillas, notificación Didiana Anjul Villamizar PDF, cierra comillas, sin más, por lo que
por supuesto, impide tener por satisfecho este imperativo puntual. Sobre esto, huelga memorar que el artículo 8º del decreto 806 del 2020, entre paréntesis, normatividad aplicable para la fecha en que se realizó el supuesto enteramiento personal en este asunto, cierra paréntesis, consagraba que, abre comillas, las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministra el interesado en que se realice la notificación sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. Resalta esta parte el juzgado. En ese orden de ideas, al no tenerse plenamente probado, perdón que me disculpan, ingresó nuevamente la señora Marisa. Doctor Fabián, ¿me excusas? Señor, sí, señor. Sí, es que ingresó nuevamente su poderdante, doctor Fabián. Estoy ya en lectura. Doctor, ¿y ella puede estar presente en la lectura? Es que solamente ingresaban supuestamente a la diligencia la señora Anyul porque se había citado previamente para hoy para efectos de recibir el interrogatorio de parte. Sí, señor, ya le solicito que se desconecte, doña Marisa. Sí, de todas maneras ella está ejerciendo todo su derecho porque está representada por usted, doctor Fabián. Pues. Sí, ya ha sido determinación de ella conectarse como tal. Ya me comunico nuevamente con la señora Marisa. Listo, continuamos. Gracias, doctor Fabián. En ese orden, al no tenerse plenamente probado que junto con la comunicación electrónica remitida de Diana Anyul Villamizar Valencia a su correo anyul.samuel@hotmail.com se anexó auto admisorio adiado 3 de febrero del 2020 y el traslado de la demanda junto con sus respectivos adjuntos. Mal haría este juzgador en tener por enterada adecuadamente a este extremo procesal bajo los precisos postulados del decreto 806 del 2020. Y es que no se diga que con un documento, entre comillas, notificación por aviso, la parte demandante pretendía efectuar el enteramiento en la precisa manera consagrada en el artículo 292 del Código General del Proceso. Pues la notificación por aviso a la que se refiere esta disposición normativa solo es procedente cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, en la forma señalada en el artículo 291 y sin que se evidencie en este asunto que el extremo promotor hubiera agotado este preciso tipo de enteramiento antes de proceder
con la notificación por aviso. A la par, y aunque se pasare por alto esta apreciación, como se dijo en líneas anteriores, el documento, entre comillas, notificación por avisos, no cumple con las exigencias que debe contener la comunicación a la que alude el artículo 292 del Estatuto Procesal, habida consideración que en este documento se plasmó erróneamente la naturaleza del asunto que aquí se tramita, entre paréntesis, nulidad de partición sucesoral, el tipo de auto a notificar y no se allegó debidamente cotejada y sellada como lo exige la norma, amén de que no se tiene prueba que junto con este comunicado se hubiera juntado copia del auto admisorio del respectivo libelo. Bajo el anterior horizonte argumentativo y con fundamento en el numeral octavo del artículo 132 del Código General del Proceso, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda calendado 3 de febrero del 2020, sin que se afecten las decisiones y gestiones para la materialización de las medidas cautelares decretadas, tal y como lo predica el artículo 138 del Código General del Proceso. Asimismo, dada la declaratoria de nulidad en aplicación del artículo 301 del Código General del Proceso, se tendrá por notificada a la demandada por conducta concluyente del auto admisorio adiado 3 de febrero del 2020 a partir del día 22 de noviembre del 2021, fecha en que se presentó el incidente de nulidad. No obstante, se advierte que el término de traslado de la demanda y de la ejecutoria de la referida providencia solo empezará a correr a partir del día siguiente de la firmeza de esta decisión. Por lo expuesto, el Juzgado de Familia de los Patios Norte de Santander resuelve: primero, declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de fecha 3 de febrero del 2020, de acuerdo a lo motivado anteriormente. Segundo, tener por notificada por conducta concluyente a la demandada Didian Anjul Villamizar Valencia, quien actúa en nombre propio y como representante legal de Emilia Alejandra Parra Villamizar, del auto admisorio de fecha 3 de febrero del 2020 a partir del día 22 de noviembre del 2021, conforme a las razones ya reseñadas. Tercero, advertir al extremo pasivo que el término de traslado de la demanda y de ejecutoria del auto calendado 3 de febrero del 2020 empezará a correr a partir del día siguiente a la firmeza de esta decisión. Cuarto, condenar en costa a la parte demandante conforme lo consagrado en el artículo 365 del Código General del Proceso por secretaría tácense. La presente decisión se notifica en estrados de conformidad con lo establecido en el artículo 294 del Código General del Proceso. Sin recurso, señoría. Su señoría, sin recursos. Teniendo en cuenta que los señores apoderados de las partes
han manifestado no oponerse a la decisión proferida por el despacho. Se dispone que la misma determinación cobre ejecutoria en la fecha, por no haber sido reprochada o gestada y no haber sido interpuesto recurso alguno en su contra. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada. El juez Miguel Rubio Velandia, el secretario ad hoc Richard Andrés Cerdas Moreno.